Perdón, que había un problema con el sonido. Muy buenas a todos, estamos otra vez en la semana de formaciones. Hoy tenemos a Eloy, nos va a hacer un curso de IA práctica, si no me equivoco. Y nada, espero que estéis atentos porque la verdad que vale mucho la pena. Y nada, damos pie a Eloy. ¿Cómo estás, Eloy? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bien, pues cuando quieras empezamos la formación, tú nos vas Vale, guiando. perfecto. Sí, déjame compartir pantalla. Dame un momento para que podamos ver un poco de soporte visual. Vale, comparto pantalla tal cual. Y proyecto. Dame un momentín. Vale, ¿veis mi pantalla? Ya en grande. Perfectamente, Eloy. Perfecto, muy bien. Bueno, me gusta hablar de la inteligencia artificial práctica porque después de intentar probar todo lo que he podido de herramientas de todo tipo, imágenes, vídeo, sonido y demás, al final en algún curso que tengo, en algún máster de digital, doy este tipo de información, incluso en mi empresa, a diferentes áreas, y es algo que gusta mucho porque enseguida puedes ver el potencial que tiene la inteligencia artificial generativa. Está muy enfocada a la inteligencia artificial generativa. Aún así, las primeras diapositivas empiezo a hablar de la gran diferencia y de los dos bloques que siempre me gusta tener como diferencia, porque la inteligencia artificial predictiva lleva muchos años utilizándose. De hecho, los pure player como Meta, que anteriormente era Facebook, como Google, como cualquier pure player tipo Airbnb o algunas de estas empresas que han tenido crecimientos espectaculares, la han sabido utilizar y han sabido aplicar algoritmos avanzados a diferencia de alguna otra empresa. Entonces, la inteligencia artificial predictiva lo que tiene es que para utilizarla necesitas conocimientos avanzados. Necesitas tener data science, equipos de data science que trabajen con machine learning, con algoritmos, con lenguajes de programación tipo Python o R, por ejemplo. Entonces, que hagan un conjunto de algoritmos que te den un resultado. La mejor utilización de este tipo de inteligencia para empresas puede ser la gestión de la demanda. Por ejemplo, la gestión de la demanda es calcular cuánto has vendido, aplicar algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning para prever cuánto vas a vender en los siguientes días o en las siguientes semanas. De esa manera te permite tener una compra muy acertada de lo que vas a vender y te permite gastar mucho menos en la compra y vender mucho más. Entonces, es un caso de uso. Hay muchos casos de uso en los que se han utilizado para empresas de diferentes sectores, como el abandono o churn, como clusterización de clientes, muchas aplicaciones, ¿vale? Insisto, los pure player saben cómo utilizarla y los que la han utilizado de la mejor manera, como puede ser TikTok, han tenido una ventaja competitiva increíble, muy, muy grande. De hecho, la gran diferencia de TikTok y de Facebook, que Facebook a su vez compró a Instagram y ha ido evolucionando en el tema de inteligencia artificial, es que al principio Facebook te preguntaba por tus intereses. Me interesa el cine, me interesa el deporte, y poco a poco con los likes, con los me gusta, con la participación que tenías en la propia red, de esa manera iba clasificando tu actividad. De hecho, dicen que Facebook tiene aproximadamente 1.500 campos para cada uno de nosotros que estamos en Facebook. Yo estoy poco y poco activo, pero que sepáis que Facebook puede predecir si vas a terminar tu relación antes que tú lo sepas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene tantos campos y sabe que estás viendo X perfiles, X fotos, porque ahora clasifican todo lo que ves con inteligencia artificial, de tal manera que cada vez tienen más información de ti. Y la gran diferencia con la inteligencia artificial generativa, que es la que ha tenido el boom en prácticamente estos 2 últimos años, desde que salió ChatGPT, sabéis que fue una de las herramientas con mayor crecimiento en poco tiempo, con millones de usuarios. Está la gráfica por ahí, lo podéis ver, donde realmente con un usuario y contraseña, cualquier persona podía tener un resultado muy rápido de lo que puede generar la inteligencia artificial generativa, insisto. Y lo más interesante de todo esto es que actualmente se está haciendo una mezcla de las dos inteligencias
con algo que se llama RPA y hablaremos de ello. Entonces, interesante. Inteligencia artificial predictiva, diría yo que son proyectos mucho más formales, grandes empresas, data science, conocimiento avanzado. Inteligencia artificial generativa, no necesitas mucho conocimiento. Obviamente, si tienes conocimiento de negocio y sabes qué pedir o incluso de creatividad, vas a tener muchos mejores resultados. O por ejemplo, hay inteligencias artificiales generativas que te permiten programar. ¿Quién va a sacar mayor provecho de estas aplicaciones? Quien sepa programar, porque sabe qué pedirle. ¿Quién saca más provecho de Midjourney o de cualquier herramienta de generación de imágenes? Pues la gente que tiene buen gusto, la gente que tiene conocimientos de qué tipo de iluminación, qué tipo de ángulo, todo eso, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre todo de herramientas de una manera muy práctica. Voy avanzando y aquí lo que digo es, en vez de pensar en crear contenido, porque fue para lo primero que usamos la inteligencia artificial, yo creo que todos nosotros, para empezar a generar textos, para hacer una síntesis, un resumen, para generar alguna imagen que represente algo, el- lo he tachado y lo que digo es interactúa con las herramientas. En alguna charla esta de ella, escuché que la mejor forma de ver a la inteligencia artificial, ya sea GPT o cualquier herramienta de las que vamos a mencionar, es pensar en que tienes una persona que te ayuda. Pensar, por ejemplo, que tienes un becario. De tal manera que tú le vas pidiendo cosas, pero sobre todo lo más importante es que interactúes. Te da un resultado, si el resultado no te gusta, oye, esto sí me gustó, pero esto no, ahora dale este enfoque, ahora dale este tono, ahora házmelo, pero con el doble de palabras. Todo eso es interacción y te va dando resultados. Entonces, si tenemos ese enfoque de cómo utilizar la inteligencia artificial generativa, que es como una persona que te ayuda, incluso decimos la broma de todos los que llevamos tiempo con este tipo de inteligencia, es que pedimos las cosas por favor, porque en algún momento cuando la inteligencia artificial nos domine, pues se va a acordar de los que pidieron las cosas por favor, ¿no? Bueno, entonces, muy importante intentar interactuar con cada una de las herramientas. Aquí vamos a mencionar, evidentemente, la primera que tengo como ejemplo es ChatGPT. Aquí lo que me gusta decir es las diferentes versiones que existen para tratar de entender qué es lo que necesitamos como personas que tenemos proyectos personales o como empresa que podemos tener proyectos más avanzados o más específicos, algunos casos de uso, cómo podemos utilizar GPT. La versión gratuita, inicialmente se podía utilizar hasta la versión 3.5. Actualmente puedes utilizar mucho más. La versión 3.5 te daba conocimiento o datos entrenados hasta el 2021, ¿vale? Y no podías subir documentos y no podías generar imágenes, entonces, bueno, estaba muy restringido. Actualmente ya van dando algunos otros modelos, pero esa era la parte inicial, gratis y sin pagar. Enseguida, GPT o OpenAI lanzó GPT Plus, el cual cuesta 20 euros, me parece, y con lo cual ya puedes subir documentos, puedes pedir imágenes generadas con DALI. DALI es el motor de generación de imágenes que utiliza GPT. Y puedes pedir cosas un poco más avanzadas, utilizar diferentes modelos incluso de razonamiento. La gran diferencia es que, por ejemplo, está el 1O, a diferencia del 4, el 4 Turbo, que fue uno de los más recientes, es que podías pedirle cosas que tuvieran más sentido lógico o que te los explicara de mejor manera, el razonamiento, famoso razonamiento. O el ejemplo que pongo aquí es con GPT-4, alguna vez le pedí un sudoku. Hazme un sudoku y demás, el prompt. Y lo que me generó fue una imagen de un sudoku, pero no tenía sentido. Me ponía un 4, me ponía un 6. No, si te ponías a ver los números, no tenía sentido. Y sin embargo, con el mismo prompt, en el 1O, que es un modelo un poco más de razonamiento, lo que hacía es darme en texto, separado por líneas, perfectamente las casillas de un sudoku. De tal manera que la lógica que tenía era perfecta. Podías rellenar el sudoku perfectamente. Es un ejemplo simplemente. En el futuro, lo que se prevé es que no nos dé a elegir el modelo a utilizar, GPT, sino que tú, dependiendo de lo que le preguntes, él internamente utilice un modelo u otro. Y eso tiene total sentido.
De hecho, DALL-E ya lo utiliza. Cuando le pides una imagen, ya no tienes que poner que sea DALL-E. Más cosas que puedes hacer con GPT Plus es MyGPTs. MyGPTs no es más que un GPT propio tuyo que puedes usar tú solamente, tu empresa, o publicar en una especie de store en el que los compartes. Es muy fácil hacer un GPT porque lo que le tienes que decir es el título, descripción, hay una imagen que la subes o la generas con DALL-E y tienes el prompt o las instrucciones de MyGPT, que es un GPT entrenado. Lo más interesante es que le puedes subir archivos que sirvan como base de datos de conocimiento y puedes tener unos checks para que te genere imágenes, te genere código o te genere algún otro tipo de razonamiento más específico. Y con ese MyGPT tú lo puedes utilizar con arroba dentro de GPT o específicamente llamándolo y diciendo quiero utilizar este GPT. Lo más interesante de esto es que hay personas que se han dedicado a crear GPTs útiles. De hecho, veía la entrevista del chico español que creó un GPT, MyGPT, que se llama Humanizer. Y este chico fue muy inteligente porque sin saber programar, con instrucciones, por simplificarlo, puso un GPT que decía, el texto que yo te dé, devuélvemelo humanizado. Que la redacción esté mucho mejor, que yo pueda utilizarlo, que no se note que es inteligencia artificial. Evidentemente, este chico utilizó ingeniería de prompt engineering, de tal manera que va obteniendo mejores resultados cada vez. No sé cómo está internamente, pero lo hizo muy bien. Lo hizo tan bien que el número de visitas que tenía a GPT era muy, muy elevado. Entonces, una empresa se puso en contacto con él y le dijo, pon mi link al final de tu GPT, MyGPT, que es utilizado, y va a ir a una herramienta que también se va a llamar Humanizer y que te va a ayudar a humanizar el texto, pero de una manera más masiva, más como herramienta, no solo estando en GPT. Y este chico, por ese link, por las personas que se suscriben a esa herramienta, le dan un 30% y gana aproximadamente $10,000 al mes. Es un ejemplo de soluciones muy emergentes en el que utilizando la tecnología actual puedes tener una solución. Entonces, lo menciono como GPT, la versión Plus. Después está la versión Teams, que puedes utilizar ya en equipos de empresas. Y por último está la versión Enterprise, que es ad hoc para las empresas, en las que la gran diferencia es que si tú subes documentos, texto y demás, queda solamente en tu empresa. ¿Vale? Eso es muy importante porque todo el mundo está utilizando GPT y subiendo documentos y posiblemente son de su empresa o copiando y pegando correos electrónicos y dicen nombres, cuidado porque estás alimentando el propio GPT con datos que son sensibles. Hay que tenerlo en cuenta, es muy importante. Y luego menciono cómo utilizar GPT vía API, que es totalmente diferente. Vía API lo que se hace es, en vez de entrar a ChatGPT, entras a Platform. Dentro de Platform tienes un playground en donde puedes crear agentes. Los agentes son muy similares a MyGPT. La gran diferencia es que al agente después puedes atacarlo, puedes acceder a él por API. Y puedes crear un API, el API que parece muy difícil, simplemente te genera un número muy grande, que ese número lo utilizas, por ejemplo, desde un Excel en cloud, llamas a GPT y en cualquier columna puedes hacer un prompt que te genere un resultado que haga referencia a otra columna. O puedes llamarlo desde Make, que hablaremos de Make, que es muy interesante, o desde programación. La gran diferencia es que en la parte de Playground y de Platform, te pide nuevamente la tarjeta porque te cobra una bolsa de tokens. Esa bolsa de tokens, compras, por ejemplo, 10 euros en tokens. Un token es aproximadamente una sílaba, con lo cual una palabra puede tener 2 o 3 tokens, palabra aproximadamente, y te va cobrando por los tokens que utilices tanto para petición en un prompt, en una consulta, o el resultado, que normalmente lo limitas por el número de tokens que tiene como resultado, y de esa manera atacas a GPT por API, que es muy, muy interesante. Entonces, no voy a hablar más de ello, pero os lo recomiendo para que busquéis un tutorial, busquéis el código de cómo llamar el API, pongáis 10 euros en ese API y lo utilicéis. Más herramientas interesantes para no solo generación de contenido, sino interacción. Está Gemini o Gemini, que se dice en español. Estas dos herramientas que he mencionado, tanto GPT como Gemini, también tienen versión de aplicación
Y es muy interesante porque en la aplicación, me imagino que la conocéis, pero te puedes conectar, incluso puedes activar el modo cámara y decir qué estoy viendo, o que interactúe con la cámara, o que tú interactúes vía voz, en donde te entiende perfectamente lo que dices y generas una conversación. Perplexity, llevo aproximadamente un año con él, ya de hecho me ha caducado la versión Pro. La versión Pro me la regalaron porque compré un dispositivo de inteligencia artificial que se llama Rabbit, que en teoría iba a ser un antes y un después en dispositivos. No fue así, pero bueno, hay que estar al día y fue parte de aprendizaje. Perplexity lo que sí que tiene son modelos de razonamiento muy buenos. De hecho, me parece que fue de los primeros en utilizar Claude. Si queréis hacer redacciones, os recomiendo Claude o el propio Perplexity. Un ejemplo de qué no me puede hacer GPT y que sí me puede hacer Perplexity fue en el último reto que tuvimos que generar un vídeo, y para generar un vídeo hay que generar 50 vídeos o 70 vídeos, y para generar 50 vídeos o 70 vídeos hay que generar 150 o 200 imágenes. Lo digo como un proceso muy, muy rápido, ¿vale? Y para la generación de estas imágenes, por ejemplo, lo intenté hacer con GPT y le subía el guión que teníamos y le pedía, dame 100 prompts para generar 100 imágenes acordes a este guión que te estoy subiendo como archivo. Y GPT se paraba en el 15 o en el 20 y ya no me continuaba la tabla, y si se lo pides poco a poco te lo puede ir dando, pero luego se repiten cosas, se confunde, es complicado. La gran diferencia es que Perplexity se lo pides y te da los 100 prompts. Entonces son ejemplos prácticos que menciono porque he probado las herramientas y sé cuál es la ventaja de cada una de ellas. Perplexity, el coste anual, la última vez estaba en $200, me parece. Lo comento por si os interesa temas más de redacción, temas de contenido con una mejor estructura, es recomendable Perplexity. DeepSeek, que fue la revolución hace 2 o 3 semanas que todo el mundo hablaba de él, está muy bien, tiene un modelo de razonamiento que te explica por qué ha llegado a esa conclusión, pero tener cuidado porque es una herramienta china que tiene sesgo en la información. Es decir, le preguntas de la matanza de Tiananmen y no te vienen resultados, y seguramente no habrá resultados para cosas importantes o políticas que han sucedido en diferentes países. Y por otro lado, no lo sé porque no tengo la certeza, pero hay quien dice que hay que tener cuidado porque si lo usas en local, pues puedes tener problemas de seguridad. Eso no lo sé, yo lo he utilizado en remoto, en cloud, y ha funcionado muy bien, muy interesante. También tiene aplicación web, por si os interesa utilizarla. Si en algún momento queréis hacer cualquier pregunta, no sé si Miriam la haces tú, el chat no estoy pendiente de él de momento, pero decírmelo y me decís la pregunta, ¿vale? Cuando tú me Em, digas, perdón, Eloy, cuando tú me digas si alguien tiene preguntas que vaya levantando la mano a medida que vayas haciendo la vale, formación y perfecto, sin ningún problema. muy bien, continúo. Este de Google AI Studio es muy interesante, lo probé, y lo que te hace es que abres la página web, le das permiso a que acceda y vea tu monitor, y lo vi con un ejemplo de Photoshop. Entonces, esta inteligencia artificial, estás interactuando con ella por voz, le dices, oye, estoy aquí, ¿qué es lo que ves? Y te dice, estoy viendo una pantalla de Photoshop y tal y tal y tal. Te describe lo que está viendo, ¿no? Dices, perfecto. Quiero hacer un retoque de esta imagen cambiándole filtros de iluminación para que quede más viva, más clara, más tal. Entonces, la herramienta de inteligencia artificial ve lo que estás haciendo y te dice, la opción para cambio de tonos y para tal está aquí, aquí, aquí. Entonces interactúas y esta herramienta está viendo tu monitor lo que estás haciendo. Es muy interesante probarla, os la recomiendo. Por eso estaba en este bloque de interacción. Después paso a un segundo bloque de creación de imágenes. Como comentaba, GPT te crea imágenes, pero realmente a mí no me gustan esas imágenes porque te crea una especie de dibujo, no como si fuera un cómic, pero si fuera un dibujo antiguo. Incluso los colores no son muy vivos si creas una persona. Y de las primeras herramientas que probé
en las que veía imágenes de personas un poco más reales fue el generador de imágenes de Microsoft, que está en cloud, lo podéis probar. Normalmente te daba créditos, no recuerdo si 10 créditos al día y al siguiente día tenías otros créditos, ¿vale? Interesante, ya generaba imágenes más realistas. Después han salido muchas, pero pongo aquí las que he probado, ¿vale? Está Firefly, esta es la de Adobe, te genera imágenes mucho más realistas, está muy bien, pero tenía muchas alucinaciones, sobre todo en detalles de ojos, de orejas y de manos. Luego ha ido corrigiendo algunas. Las herramientas de Adobe sí que me gusta, por ejemplo, la que te quita la imagen de fondo, y esa es muy práctica porque tú subes una imagen, te quita la imagen de fondo y te entrega la imagen en alta resolución. En web podéis encontrar herramientas de quitar el fondo, pero al final te dan una imagen en muy baja resolución y no te sirve para trabajar. Entonces sí que les recomiendo Adobe para quitar imágenes de fondo. El propio Photoshop, si tenéis Photoshop, que no lo incluyo aquí, para borrar fondo funciona muy bien, para emplear imágenes funciona muy bien, y ahora tiene algo también de retoque. Si por ejemplo tienes una imagen donde las manos son 6 dedos, se las seleccionas y le dices genérame una nueva mano. Te genera manos que son mejores que la que tienes y otras que son peores. Entonces seleccionas la que te gusta de las que generas y ya tienes una imagen editada. Más herramientas, no puede faltar Midjourney. Midjourney yo creo que es la mejor herramienta de generación de imágenes. La gente que se dedique a generación un poco más profesional es totalmente recomendable. Lo malo que enseguida tienes que pagar. Al principio se empezó a utilizar desde un servidor de Discord, donde te asociabas al servidor de Discord de Midjourney y con comandos simples. De hecho, el comando inicial, el principal era /imagine y ponías tu prompt, imagine people playing whatever, y te daba 4 imágenes. Y de esas 4 imágenes que te daba tenías botones donde una era variaciones sobre esa imagen de una de las 4 que te generaba, o tenías V1, V2, V3, V4 o U1, U2, U3 y U4, que lo que significaba es hacer un upscale de esa imagen que seleccionas. Y luego viene, Solicitar una tarjeta para un autorizado. Perdón. perdón, hay alguien ahí Ya que se está, escucha. perdonen. Vale, perfecto. Entonces, muy interesante el Midjourney cuando se utiliza en Discord, tiene comandos mucho más avanzados para el ratio 19:6, 6:19, para filtros, para un montón de cosas. De eso no vamos a hablar, simplemente decir que Midjourney también ya está en una versión web con una interfaz muy fácil de utilizar y que si te dedicas al diseño, recomendable pagar por este tipo de herramienta. Después está Grok, que la menciono aquí porque es muy potente, tanto para texto, interacción y sobre todo que la gran diferencia es que es un generador de imágenes sin censura. Todos los demás anteriores los han ido censurando porque realmente tienen la capacidad. Hay un ejemplo en el que a alguien se le ocurrió poner al Papa con un abrigo de Balenciaga, un abrigo largo, blanco, y esa imagen fue viral en todo el mundo. Esa imagen fue creada con inteligencia artificial y después de esa imagen, me parece que fue con Midjourney, empezaron a capar y a restringir que no puedas pedir la imagen de alguien conocido. Entonces, potencialmente se puede, pero hay herramientas que han decidido no hacerlo. Y Grok, sin embargo, todas las imágenes que veis de Trump, de Elon Musk y demás son generadas con Grok, porque Grok le puedes pedir imagen de un famoso. Incluso los abrazos que veis, que se hicieron virales, son imágenes generadas con Grok, donde vienen 2 personajes, por ejemplo, de 2 partidos políticos, y luego con Luma o con cualquier herramienta de interpolación para generar vídeo, le ponías el prompt, que se abracen, que se den un beso y lo hacían. Pero realmente la imagen original normalmente ha sido generada con Grok. Para utilizar Grok tienes que tener una cuenta de Twitter, ahora X, y sin problema lo puedes utilizar. Una herramienta que me gustó mucho hace tiempo se llama iTubo
y me gustó por dos cosas. Fue de las primeras que empezó a utilizar el modelo Flux para generación de imágenes. Era de los modelos en donde la imagen era más realista que Bing, más realista que alguna otra. Flux trabaja muy, muy bien. Y lo interesante es que Eitubo te daba los derechos de comercialización, incluso aunque fuera gratis. Entonces, Eitubo te daba 50 créditos para utilizar. No recuerdo si generando 4 imágenes te gastaba 8 créditos, no recuerdo cuántos te gastaba, pero lo interesante es que tenías un botón, aquí se ve que es un regalo, y que cada día que entrabas te daba 50 créditos más. Entonces yo lo que hacía al principio, cuando había pocos generadores de imágenes, es que entraba, dejaba la pantalla y iba acumulando 50, 50, 50, no los utilizaba y en el día que necesitaba generar imágenes, me gastaba 100 créditos. Aquí tengo, por ejemplo, 2000. Pues al final consumes y lo interesante es que Eitubo sí que te daba los derechos de comercialización, aunque fuera gratis. ¿Vale? Por ejemplo, la imagen que habéis visto de inicio, esta ya la creé con FreePic. Voy a hablar un poco más detenidamente de FreePic porque es muy interesante lo que ha hecho FreePic. FreePic es una herramienta de stock de imágenes española que ha triunfado en todo el mundo y que lo ha hecho muy bien. Y hace aproximadamente más de un año, justo acaban de cumplir, no recuerdo si hace un mes y medio, 2 meses, su primera herramienta de generación de imágenes, me parece que era Picasso, que se llamaba, y generaba imágenes muy bien, con muy buena resolución, con muy buena calidad. Y lo que mejor ha hecho FreePic es integrar casi todos los modelos utilizados para generación de imágenes y generación de vídeo. De hecho, cada semana tiene novedades y ha lanzado la generación de vídeo con VO2, como decía alguien experto en ella, prácticamente antes que Google, porque Google lo tiene, pero al final está restringido, no puedes utilizarlo, es un rollo. Y sin embargo, aquí en FreePic sí que tiene la generación de vídeo, no solo con VO2, tiene la generación de vídeo con Luma, la generación de vídeo con Kling. Kling es muy potente para generar vídeos, es una herramienta china que anteriormente no podías utilizar si no tenías un teléfono chino, por ejemplo, y se ha ido liberando. En FreePic lo que puedes hacer es creación de imágenes con diferentes modelos. Y utilizaba Flux desde hace mucho tiempo, utiliza Mystique, que es uno de los modelos más avanzados y con mayor calidad de realismo, ¿vale? Para vídeo ya he mencionado algunos de ellos, me parece que también está Runway y algunos otros. Y lo interesante es que FreePic también se está posicionando como una herramienta de edición. Por ejemplo, generas una imagen y esa misma imagen que generas aquí mismo la puedes editar. Y lo que puedes hacer es seleccionar una persona y borrarla, seleccionar el fondo y borrarlo o cambiarlo, seleccionar una mano y cambiarla, que te genere diferentes manos. Lo que tú quieras lo puedes hacer con inteligencia artificial generativa en el propio FreePic. Y también muy interesante que puedes tener una imagen y hacer una expansión horizontal, vertical o ambas automáticamente y te la rellena con el fondo que tienes, la continuación de lo que sería, o con más personas, lo hace muy bien. Entonces, muy recomendable FreePic porque se está convirtiendo en un consolidador de modelos para creación, imágenes, vídeo, edición y tiene muchas más cosas. De hecho, tiene un API, el API lo he probado recientemente para generación de imágenes con diferentes modelos que tiene como Mystique, como Flux. Yo lo he probado con Flux, funciona bien y es una herramienta a tener en cuenta. Perfecto. Después podemos hablar de herramientas de upscale. Hay algunas como estas que pongo aquí que funcionan online. No son muy recomendables porque al final lo que comentaba antes te generan una imagen en una resolución baja, pero para algo rápido te puede servir. Está esta otra muy conocida, ¿vale? Y a recomendar Magnific. Magnific para mí es de las mejores herramientas de upscaling. Lo único que tienes que tener cuidado es con la parte de imaginación. Tú tienes un selector de imaginación y si la imaginación es máxima, la imagen que tú tienes la va a cambiar. Por ejemplo, aquí te cambia el color de los ojos, las orejas, además de darte más definición, te cambia algunos detalles. Entonces tienes que tener mucho cuidado en
qué tanto quieres que sea esa imagen innovadora al momento de hacer un upscale. Y si no, se lo bajas y generas el upscale. Una herramienta muy interesante creada por dos murcianos, que para mí es el tándem perfecto porque una persona domina la parte de tecnología y otra persona domina la parte de comunicación, porque en redes sociales empezó a ser muy famoso, y negocio. Y esta empresa la vendieron a FreePic recientemente. Para mí es un caso de éxito español a tener en cuenta. Ha tenido muy buena aceptación a nivel mundial y totalmente recomendable para hacer upscaling, para hacer relighting también. Relighting quiere decir que si tú tienes una imagen, te cambia el fondo. Entonces, por ejemplo, le dices, quiero que me pongas de fondo una librería o una playa, lo que sea, te genera el fondo sin tener que limpiar y luego poner tú el fondo. Transferencia de estilo funciona muy interesante. Si tú tienes una imagen y quieres aplicarle un estilo, imagínate que tienes, por exagerar, un Van Gogh y quieres aplicarle a tu imagen inicial que le haga estilo Van Gogh, pues te lo hace. Te lo hace con inteligencia artificial. Hay que tener cuidado en las alucinaciones, porque a veces te puede poner una mano de más, te puede poner o transformar la imagen y que no sea la persona que tú quieres que sea, pero juegas o modificas los parámetros que tiene de configuración y puedes conseguir perfectamente lo que tú quieres. Entonces, muy recomendable Magnific. Dentro de FreePic se puede utilizar Magnific como un propio upscale, pero en Magnific tienes más opciones para todo esto que os he comentado. Incluso el pantallazo que hice, este es antiguo, tiene una opción muy reciente en donde te haces un boceto y le aplicas la generación de ese boceto o de esa imagen, cambiando detalles de la persona o del dibujo y del fondo y te lo hace. Muy, muy interesante. Me parece que hay una pregunta. ¿Tienes el micrófono? Vale. Sí. Perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eloy. Muchas gracias. Oye, ¿puedes hacer algún ejemplo en Magnific que has explicado varias cosas? ¿Puedes explicar alguno de los ejemplos que has puesto, pero haciéndolo tú física en este momento? Tengo todo cerrado ahora. Entonces, lo que tengo es el Vale. pantallazo Vale. del curso Ujú. o más bien tengo cosas de trabajo detrás que son 20 herramientas. Entonces, ahora no podría hacerlo en Vale. vivo, pero vamos, que es muy, muy fácil porque lo que haces es, te pide una imagen por ejemplo, el de estilo. Te pide una imagen, que es la que le quieres aplicar estilo, la imagen de referencia, o sea, son dos imágenes, y lo aplicas. Y automáticamente te hace el cambio, se tarda un poco, y como todas las herramientas de Upscale, tiene una línea donde ves el antes y el después, perfectamente. A partir de ahí ya te permite descargarla en PNG en alta resolución o en JPG en mejor resolución de la que tú tienes. Vale, gracias. Siento mucho que no tenga casos, son casos prácticos, pero comentados. O sea, ahora Ujú. para ponerme a hacerlo no lo tenía preparado. ¿Vale? Vale, gracias. Pero vamos, muy recomendable. Lo único es una herramienta que te empieza a cobrar desde el inicio y para alguien que se dedique a edición y demás, totalmente recomendable. Después me recomendaron alguien que sí que hace mucho trabajo de stock, que anteriormente lo hacía con fotos y actualmente con imágenes generadas con inteligencia artificial, porque no sé si sabéis que puedes generar dinero vendiendo imágenes en algunas plataformas como es el propio FreePic, en el de Adobe que lo mencioné anteriormente también. Entonces, FreePic tiene una parte de Creator, donde tú entras, te das de alta, subes tus imágenes generadas con inteligencia artificial o con tu fotografía, te las tienen que aprobar y a partir de ahí, si esa imagen se vende, tú tienes un ingreso. Entonces, alguien me dijo, oye, está muy bien los upscale, tipo Magnific o el propio upscale de FreePic, pero lo que utilizan como upscale, gente que se dedica más profesionalmente a esto, es una herramienta que se llama Gigapixel. Tiene un upscale de imágenes que lo instalas en local, pagas la licencia, no recuerdo si son 90, $99 al año, ¿vale? Y ya tienes el upscale como un proceso batch en donde tú subes una carpeta completa y te hace el upscale a por 2, a por 4, de forma automática en tu ordenador y luego ya te da el resultado, con un prefijo, posfijo, lo que sea. Y también sé que tiene una herramienta de vídeo.
Si tú te dedicas a temas de edición, ya sea imágenes o vídeo, esta herramienta realmente te puede ayudar porque te da el vídeo en doble de resolución, de calidad. ¿Vale? Seguimos un poco con la creación de vídeos. Menciono que esta, por ejemplo, Runway, esta fue de las primeras herramientas. Los vídeos que te generas son muy cortos, son de 3 segundos, lo extiendes a 6 segundos y bueno, de las primeras herramientas que existen y están ahí. ¿Vale? Después está Kling. Kling me gusta mucho, es muy potente. Anteriormente solo podías utilizarlo con un móvil chino, luego ya lo liberaron. Incluso la página no estaba en inglés, ya está en inglés. Y es muy interesante Kling porque a partir de una fotografía generas el vídeo. Incluso tienen una opción en donde si tú tienes 3 personas, seleccionas una persona y le pones una flecha y dices, esta persona, muévela para acá. Esta otra persona que está en medio, una flecha, la seleccionas con otro color, te lo pone, muévela para acá. Y esta persona, muévela para acá. Lo ejecutas, te genera el vídeo, se tarda un poco y al final se mueve hacia donde tú le dices que se muevan esas personas. Es un ejemplo de utilización. Tiene otros ejemplos muy interesantes, muy recomendable. Desde FreePic se puede usar Kling, pero no todas las opciones. Pero para que veáis la potencia, usarlo si queréis en FreePic o entrar directamente a Kling. Pika también de los primeros, sobre todo juega con efectos de cámara. Tú tienes una imagen y le dices, quiero que me hagas un panning, quiero que me hagas un zoom. Y a veces también juegas con efectos del personaje, que se mueve el personaje, vídeos muy cortos, 3, 6 segundos. Luego sacaron esto que está aquí, que es, quiero un efecto que le hagas explotar la cabeza a la persona. A mí me parecen efectos no básicos, pero bueno, que están bien para jugar, pero no para hacer algo profesional. Hay otro efecto que lo que está viendo se convierte en una tarta y le hace que parta la tarta y algunos otros ejemplos. Está bien probarlo y que sepáis que existe. Luma fue de los primeros en tener calidad en el vídeo. De hecho, los ejemplos que se ven aquí fueron impactantes comparado con los primeros vídeos que había de inteligencia artificial, que dicen que la prueba clave para ver si una herramienta de vídeo funciona es pedirle a Will Smith comiendo pasta. ¿Por qué? Porque los primeros vídeos que había de Will Smith comiendo pasta había alucinaciones y distorsiones muy grandes, ¿no? Otra que me gusta mucho es LTX. Ahora se queda un poco estancada, pero al principio, cuando la probé, me sorprendió porque tú generabas un prompt, dices, quiero que crees un vídeo de una pareja dando un paseo por el bosque, por ejemplo, ¿no? Aquí. Entonces lo que te creaba eran 5 o 6 escenas, no recuerdo si eran 5 o 6, y cada escena tenía 1, 2, 3, 4, 5, como veis aquí, fotogramas o clips. Entonces al final tenías una escena con 5 clips, cada una de ellas con una imagen y un prompt, y tú podías modificar el prompt para que te genere una imagen nueva. Lo interesante es que tenía persistencia en personajes, que es lo más difícil en la inteligencia artificial, que quiere decir que cuando tú creas un personaje, lo utilices en otro frame, en otro vídeo, porque realmente cuando tienes una imagen de un personaje es muy difícil que vuelvas a crear ese mismo personaje haciendo otras cosas. Hay herramientas para ello, ahora las voy a mencionar, pero esta fue de las primeras herramientas que permitía persistencia en personajes. La desventaja, que los personajes se parecen mucho. ¿Por qué los genera y se parecen? ¿Vale? Los chicos se parecen mucho, las chicas se parecen mucho. Pero bueno, tú generabas aquí una escena con 5 clips, cada clip lo convertías en un vídeo de 3 o 6 segundos, cada uno de ellos. Incluso le subías una imagen que no estaba aquí en el LTX, una imagen tuya, y le decías, quiero que esa imagen me la animes, y te la animaba. Entonces, como tenías 5 escenas y de cada una de ellas 5 clips, al final tenías el resultado de pequeños vídeos de 5 segundos, de entre 3 y 6 segundos, o un vídeo completo generado para una escena de 5 por 5, 25, de 20 segundos, por ejemplo. Y por lo tanto, tenías un vídeo más largo de cualquier otra herramienta. Yo en su día lo utilicé para hacer un videoclip, que generé una canción con Suno, y con esto creé los vídeos que luego realmente los uní en Filmora, que es una herramienta de edición normal, muy utilizada, y luego le puse la canción. Aquí te genera un audio muy malo,
de lo que es la historia. Entonces, recomendación, descargar los pequeños vídeos, ordenarlos como tú quieres en una herramienta de edición de vídeo y agregar el sonido o sonidos que tú quieres. Esta era muy interesante, Inmersity, porque tú subías una imagen y lo que hacía es separar por capas, tratar de separar por capas todos los elementos que había, de tal manera que el vídeo que generaba era una especie de 3D, un falso 3D en donde se veía algo de perspectiva, por ejemplo, los elementos estos blancos se veían en una perspectiva, incluso podías generar un vídeo que se repita de ida y vuelta, tipo boomerang, y era muy interesante esta herramienta. Ha ido evolucionando. Yo cuando la probé me gustó mucho ese efecto, ¿no? de 3D. Hailiu, bueno, no sé cómo se pronuncia. Este generador de imágenes fue muy interesante, es muy interesante, porque esta parte de director fue el primero en sacarlo. Los otros sí que tenían algo de panning, zooming, de hacerlo de uno en uno, ¿no? Pero este lo que hizo fue, no a partir de una imagen era la desventaja, sino a partir de un prompt. Le escribías el prompt y luego le escribías el lenguaje de un director, que es, quiero que crees a esta persona y que hagas un zoom hacia adentro y luego que hagas un panning y luego que hagas un tal. De hecho, si no te sabes el lenguaje de dirección, aquí te venían ejemplos de cómo utilizar el lenguaje para utilizar el efecto de la cámara que tú querías. Y fue de las primeras herramientas en incorporar un efecto de cámara avanzado. Entonces, muy recomendable probarlo. No puedo dejar de mencionar VO2, que es una herramienta muy avanzada de Google, pero como os comento, poca gente ha podido utilizarla. En España y en Europa ha sido de los últimos. Bueno, está ahí. Yo no la puedo utilizar de modo directo. Yo la vez que la utilicé fue a través de FreePic, dentro del propio FreePic. Seleccionas VO2 como motor de generación de vídeo y te genera el vídeo. Tiene vídeos de muy buena calidad, pero las restricciones de acceso y de generación os la comento. Y luego llegamos a Sora, que lo acaban de liberar en Europa. De hecho, la versión Plus de GPT ya te permite de manera restringida crear vídeos con menor calidad, con menor tiempo y te da algunos créditos. Y si quieres vídeos de más calidad y de hasta 20 segundos, lo que tienes que hacer es comprar la licencia de $200 al mes, ¿vale? Para crear vídeo. Entonces, la licencia más avanzada de GPT es la que incluye Sora y en breve va a liberar Operator, que es para poder pedir que te reserve un hotel, para poder pedir que te haga una acción, una actividad de forma automática. Pero de momento que estamos en vídeo, mencionar que Sora es muy avanzado, tiene muy buena generación de vídeos, ya sea a través de un prompt o a través de una imagen. Partiendo de una imagen, tú le dices, quiero que esta imagen hagas esto y te lo hace. Después menciono Opus Clip, que me llama mucho la atención para los que sois creadores de contenidos. Esto lo que te hace es shorts de un vídeo que ya existe, como este vídeo de estas dos personas, y te la adapta a diferentes formatos. Por ejemplo, te pone una persona arriba, otra persona abajo, y te crea subtítulos dinámicos de forma automática. Los subtítulos es muy bueno tenerlos en los Reels y en los vídeos cortos, porque la gente se queda viendo el vídeo. Y los dinámicos son los que tienen colores y se ilumina la palabra que están diciendo. Eso es muy útil. Eso lo tiene Opus Clip. Lo tiene Filmora, por ejemplo. Si tienes la licencia de Filmora, gastas unos tokens y te hace una transcripción y al mismo tiempo te hace los subtítulos de forma dinámica con colores automáticamente en donde está el sonido. Y eso es muy, muy interesante. Hay herramientas incluso de inteligencia artificial específicas para subtítulos, pero menciono esta porque además de los subtítulos te crea Reels automáticamente. Blotato es una herramienta que te ayuda para la generación de vídeos. No me gustan mucho las imágenes que crea para generación de vídeos. Sin embargo, la menciono porque la creadora de esta herramienta es una chica experta en automatización que da algunos cursos de Make, de cómo automatiza la creación de contenido con Heijen, por ejemplo, con Eleven Labs para crear vídeos de ella misma hablando de otras cosas. Con GPT, conecta Perplexity, GPT,
HeyGen, Eleven Labs, Blotato, que es su herramienta para publicar en LinkedIn, Instagram, TikTok, todas las redes y crea algo muy potente. Entonces menciono esta herramienta no porque sea la mejor, sino porque te da unas capacidades de alguien muy experto en automatización de vídeos. Y de hecho su herramienta lo que tiene son 1000 prompts específicos que te ayudan a crear algún tipo de contenido. Es interesante, no lo explica del todo bien en su página home, sino que he visto algunos otros vídeos en donde le sube una URL de Gary, el creador de contenidos muy, muy famoso, le sube otra URL de una TED Talk y le dice, toma en cuenta esta fuente para que cuando crees mi post, mi contenido, le des este tipo de estructura y te lo crea. Entonces, muy interesante, no solo lo que hay aquí en Blotato, sino esta chica que tiene vídeos que a mí me han impactado mucho. Creación de canción. Pongo sonido porque al final hay herramientas que te ayudan a edición de sonido. Pongo Suno, que es muy líder, que va por la versión 4. Yo le empecé a trabajar en la versión 2, que te generaba canciones de máximo un minuto. Actualmente te genera canciones de 4 minutos, canciones instrumentales incluso. Puedes crear todo de cero con un prompt. Puedes también subirle tu letra y que te haga el sonido con tu letra. Puedes hacer edición básica, puedes hacer la extensión de una canción y actualmente puedes hacer muchas más cosas. Incluso subir tu voz, que tiene los derechos, y que la utilice para la recreación de una canción. Entonces, muy interesante, Suno, probarla. Aquí está su página web con ejemplos de tipos de música, géneros, y lo que haces aquí es escuchar ejemplos de, en sí es una comunidad. Tú cuando entras a Suno ves likes y ves gente que tiene 1 millón de likes con una canción dentro del propio Suno, ¿vale? Luego de ahí, pues la gente se las lleva a Spotify, se las lleva a TikTok, se las lleva a Instagram. Hay formas de exportar todo esto, pero muy profesional. Es uno para creación de música. Menciono Moisés. Moisés me sorprendió porque yo no sé mucho de música, pero tú le das una canción y te divide los sonidos por instrumentos. Y las voces también te las divide. Entonces tú con eso ya puedes crear samples, puedes hacer cosas, puedes hacer un montón de cosas con esta herramienta Moisés, que se llama Moisés porque te divide cada uno de los sonidos. Y estas las menciono muy rápido porque vi que eran herramientas más para edición aplicando inteligencia artificial. Está esta otra, que si os fijáis en el fondo, es como un editor de sonido, pero más avanzado donde utilizas inteligencia artificial y la gente que se dedica a la música os la recomiendo. Son de las pocas herramientas que no he probado porque me falta conocimiento musical, pero todas las que os he mencionado prácticamente las he probado. Llegamos a una parte muy interesante de creación de la influencia virtual. Esta herramienta RenderNet, tú subías una imagen y esa imagen decías, ¿quién es esta imagen? Y le ponías, es Sofía, ¿vale? @Sofía. Y luego le decías, quiero que me crees a Sofía vestida con un vestido rojo o con un vestido de gala o en una piscina o en una playa. O tenía otra opción en donde tú le subes la foto y creas el personaje y luego subes otra foto de otra persona totalmente diferente, pero en una posición, en una pose. Entonces, si la persona está posando así, dices, quiero que me crees a Sofía con esta otra imagen de referencia y te la hacía. Entonces, anteriormente tiene una parte gratis y podías generar, no recuerdo si 10 imágenes al día. Actualmente la han capado y no sé si ya pagas desde siempre o porque a mí se me acabaron los créditos o tienes una opción inicial de gratis, pero esta herramienta conseguía mucho y muy bien lo que es la persistencia del personaje. De tal manera que te podía ayudar a crear un influencer virtual sin tener que crear loras, entrenar y demás. Entonces, muy interesante, RenderNet. HeyGen, una herramienta líder en creación de vídeos, pero más de personajes. Aquí, por ejemplo, ves a una persona, ¿vale? Entonces, si tú subes un vídeo en donde tú tienes los derechos, porque eres tú, porque es una persona que te da los derechos, HeyGen lo que hace es entrenar una inteligencia artificial de tal manera que después tú le cambias el texto de lo que va a decir y te crea
un personaje virtual, que es esa persona que existe, que te dio los derechos, pero hablando del texto que le estás pasando. ¿Cuál es la desventaja? Que es muy cara. Te cuesta, no recuerdo si $90 al mes, ¿vale? La versión que te permite borrar el fondo, por ejemplo, y que el fondo sea un croma, para poder después tú utilizarlo con imágenes de fondo. Y luego, si utilizas el API te cobra otros 90 o $99 al mes. El API es muy interesante la utilización de este API, pero claro, para alguien que se dedique a creación de vídeos con personajes virtuales, insisto, virtuales, son reales, lo que tú subes y los entrenas. Entonces te clona a la persona con cierto movimiento. De hecho, te dice que cuando se grabe a alguien y lo subas para entrenar, no tenga tanto movimiento, pero aún así te crea ciertos movimientos y te clona la voz. Esta herramienta combinada con el Eleven Labs para automatización de personajes es todavía más avanzado. Porque el Eleven Labs lo que te clona es la voz de una manera muy, muy, muy avanzada. Aquí siempre menciono ética y respeto, tener mucho cuidado. La inteligencia artificial es como un cuchillo. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes con un cuchillo preparar uno de los mejores platillos, gourmet, y hacer el bien, o con un cuchillo puedes hacer daño. Entonces, con la inteligencia artificial, cuando la gente no la utiliza bien, existen este tipo de noticias. Deepfakes, desnudos. Hay herramientas de inteligencia artificial que solo se dedican a desnudar una imagen que le suben a la herramienta, ya sea virtual o real. Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Aquí pongo que por ley ese tipo de cosas están prohibidos como por la Constitución. Y lo menciono porque a veces hay gente joven que no mide y quiere utilizar la inteligencia artificial para hacer cosas que no son legales. ¿Vale? Después avanzamos y hablamos de una parte que a mí me interesó mucho. En un máster vi como con un collab de Google. Un collab de Google es, en vez de crear una hoja de cálculo o un documento Word, creas un collab, que es una nota, que te permite llamar a código Python. Y aunque no sepas código Python, esta Google Colab lo que te permitía es con estas dos líneas de código, te instala el modelo de reconocimiento de voz utilizado por GPT, que se llama Whisper. Tú no tienes que saber qué es lo que está haciendo, tú copias, pegas estas dos líneas de código en un Colab, le das a Play, te lo instala y a continuación le das aquí esta otra instrucción en donde cambias el nombre de este archivo por un archivo que subes arrastrándolo aquí y ese archivo te lo transcribe perfectamente y te crea un archivo de texto con la transcripción que puedes descargar o te crea, como aquí lo veis, un archivo tipo subtítulos que te marca el segundo y el minuto en donde va a decir ese subtítulo. Entonces, a mí me sorprendió mucho este tipo de utilización de Colab, en donde puedes transcribir un audio, un MP3 o un vídeo a lo que dicen de manera perfecta. Aquí, por ejemplo, subí un vídeo que descargué con una extensión de Chrome de TikTok, porque era una chica que hablaba de una máquina de helados, que me salía mucho por internet, y no le entendía algunas palabras. Entonces, subí este vídeo y al final resulta que hablaba de un ingrediente muy específico, que es una goma para cocinar y unir postres, y había una goma vegetal, como tres tipos de gomas, que era un ingrediente. Y hasta que pude ver la traducción, pude entender lo que decía. Y ya luego esta transcripción te la llevas a GPT, le pides la traducción, o le pides el resumen, o le pides lo que quieras. Pero la transcripción me pareció algo muy interesante. También hay extensiones que te hacen transcripción de un vídeo de YouTube, hay herramientas específicas que te hacen transcripciones en línea, pero a mí me gustó esta porque te da una posibilidad mucho más avanzada. Aquí están las instrucciones, ¿vale? Y luego voy a hablar de la creación de un LoRa, que esto lo hice gracias a este link que veis aquí, que es de una persona que le pongo aquí para darle el mérito. Él explica en media hora cómo crear un LoRa subiendo 10 imágenes que te tomas con un móvil a Hugging Face y a Replicate, me parece, y cómo luego llamarlo para crear una imagen
con ese LoRa que tú has definido y por lo tanto que utilice esa imagen para crear otra imagen totalmente diferente. Y eso lo hice porque Ramón, que pertenece a eStars y que hace cosas muy interesantes, Ramón Teleco, me parece que es un influencer, él creó un reto que ponías este prompt para generar este tipo de imágenes. Pero este tipo de imágenes solo las podías hacer una vez que veías este vídeo y generabas el LoRa. Entonces, muy interesante crear ese LoRa, aplicarlo y después, estos son ejemplos de la imagen. Y pongo otro ejemplo muy interesante porque hay algo que también hemos aprendido, gente que trabajamos con la inteligencia artificial, que es que si nos gusta una imagen como esta, que se hizo viral del tirador, esa imagen la subes a GPT y le pides una descripción de esa imagen. Y con esa descripción tú te vas a una herramienta de generación de imágenes y obtienes algo muy similar. Aquí, además de ser similar, aplicamos lo del reto, que es este tipo de estética, que es de videojuego y demás, en donde puedes tener una imagen de este estilo, pero además con este tipo de posición o descripción. ¿Vale? Me parece interesante. Para crear un podcast existe una herramienta de Google muy interesante que se llama Notebook, en donde tú subes documentos, los subes, y esos documentos son una base de datos de conocimiento en las que tú le haces preguntas y te contesta basados en esos documentos, y tiene un botón en el que generas un podcast. Ese podcast es en inglés, me parece que esto ya está en español. Anteriormente era en inglés, de 2 personas hablando sobre los documentos que tú habías subido. Esto, cuando salió, fue algo muy impactante. Lo recomiendo probar. Y llegamos a la parte de creación de voz. Está este tipo de herramientas que están en línea. Esta no me gustaba mucho. Me gustaba el resultado y la calidad, pero estaba llena de anuncios y eso era la parte negativa. Esta otra, Spesma, era similar, pero sin anuncios. Está muy bien. No recuerdo si te permitía hasta 2000 caracteres con voces que ya existen. Y la más profesional de todas estas es Eleven Labs. Eleven Labs, además de crear voz a partir de texto, tiene funciones más avanzadas como clonación de voz. Tiene 2 tipos de clonaciones. Una clonación normal que con 30 segundos mínimo y 2 minutos en promedio te genera una clonación de voz muy buena. Y la puedes utilizar para texto a voz con esa clonación. Y tiene otra clonación que se llama clonación profesional, que te pide mínimo 30 minutos. Y he escuchado de gente que le sube un vídeo de 2 horas para entrenar su voz profesional. Aquí hay que tener mucho cuidado porque tienes que tener los derechos de esa voz. Y para que ellos se aseguren que tienen los derechos, cuando tú subes el vídeo de 2 horas y lo entrena, al final te dice, ahora vas a tener que leer este texto que te pongo con esa voz para asegurarme que tienes los derechos. Eso solo lo hace en la parte profesional. En la otra parte tienes que tener los derechos y rellenas un check, pero no te pide la confirmación. Entonces, muy interesante, el Eleven Labs se puede utilizar vía API también, llamar a un modelo profesional o un modelo menos profesional, pero que está muy bien la voz, pasarle un texto y te genera el audio que te puedes descargar vía API. Y también tiene otra parte de estudio en donde te genera la voz, pero vas modificando ciertos parámetros para que la voz sea más lenta, haga más énfasis. Es una herramienta muy, muy profesional para trabajar con voz y con inteligencia artificial. Después menciono algunas que son para productos, que por ejemplo subes un producto y todo lo que es alrededor, el fondo, estos elementos son tipo Photoshop por capas que puedes mover. Está esta Flare. Menciono ese ejemplo con producto y menciono también con prendas, porque en algún momento en fashion hubo gente que empezó a utilizar la inteligencia artificial para decir, tengo una prenda, quiero poner un modelo virtual, una modelo virtual. Entonces es un caso de uso interesante. Hay algún otro, como puede ser DreamShot, que es español, unos chicos que crearon esta herramienta en la que tú tienes una imagen con derechos del modelo o la modelo, por ejemplo, pero con esa misma vestimenta que pertenece a una marca, creas
otra imagen con otra modelo virtual. De tal manera que puedes generar diferentes etnias, puedes prescindir de los derechos de imagen y era un caso de uso específico para moda. Hace poco descubrí esta herramienta en la que tú le subes una imagen como esta y te genera 30 assets diferentes con fondos, con imágenes de fondo, playas, personas utilizándola de manera automática. Tú subes una imagen de un producto y te genera esos 30 assets de manera automática. No recuerdo el precio, pero verlo en pricing, muy interesante. Para crear presentaciones está una que se llama Tomo, está otra que se llama Gamma. Las menciono, no me gustan mucho. Las presentaciones que te creas son con imágenes que puedes perfectamente crear con inteligencia artificial por fuera, un poco más trabajadas, y el texto que te crea lo mismo. Pero bueno, las menciono porque hay gente que le gusta crear presentaciones con IA. Crear sitios web. Yo probé esta para crear pantallazos o lo que llamamos wireframes, y lo que te crea es un esqueleto de una página web de manera muy, muy rápida, donde tienes imágenes, carruseles, formulario, y luego puedes agregar elementos de manera muy rápida para crear un boceto. Te ayuda mucho, está muy bien. Para crear código está Cursor, que es impresionante. Esto te lo descargas en local y le pides, créame una página web que incluya 5 secciones, que incluya el pricing, que tenga estas fotos. Incluso he visto ejemplos donde le pasan la URL de FreePic. Utiliza esta foto, utiliza esta otra foto, y la gente que tiene conocimiento de esto incluso le dice, utiliza este tipo de hojas de estilo y utiliza esto y te crea la imagen, te crea la página web de manera automática. Es increíble lo que puede hacer este tipo de generador de código. Yo he podido probar lo básico, porque no soy programador, pero para la gente que está haciendo desarrollo, me han contado, tengo contactos, tengo conocidos, que lo que hacían en 3 semanas lo están haciendo en un día. Es increíble lo que está sucediendo actualmente y la gente que sepa lo va a empezar a utilizar. Hay algunas otras, menciono aquí otra que se está convirtiendo también en un estándar, Bubble. Está, que también hay cursos, incluso aquí en iStars, está Bolt, que no lo he podido ver, el de ayer. Han dado algún otro de creación de aplicaciones. Entonces, muy interesante para la gente que le guste crear aplicaciones, este tipo de herramientas. Y llegamos a la parte de RPA, que a mí me sorprende mucho, lo que se llama Robotic Process Automation, que ya cuando mezclas con IA, por ejemplo, aquí menciono Zapier, que lleva muchos años utilizándose. Anteriormente era el estándar de la automatización y actualmente lo está desbancando Make porque es muy fácil de utilizar. Con Make, aquí pongo un ejemplo de flujo. Este ejemplo de flujo es de la chica esta que os comenté, donde llama Perplexity, le pide que cree un guión para una noticia, llama a GPT, lo depura, llama a un Excel que tiene para ver los temas y para luego escribirlos al final, aquí los escribe. Luego llama a HeyGen, el avatar que tiene creado de ella misma, ¿vale? Lo procesa, llama a Eleven Labs, o dentro del mismo HeyGen me parece que llamaba Eleven Labs la versión Pro o la versión normal, para tener su propia voz. Y luego llama a Blotato, que es su herramienta, para pasarle ya los vídeos para publicar en cada una de las redes sociales. Este tipo de automatización es muy avanzado y hay algunos otros mucho más complejos, pero a mí me pareció algo muy interesante porque mezcla 4 herramientas de inteligencia artificial para crear contenido automático. Y a esto yo creo que las empresas que conozcan la automatización, porque este es un ejemplo con IA, pero hay otros ejemplos que también usan IA más tipo GPT, en donde te conectas a tu correo electrónico, te traes los correos y los clasificas. Los pones en diferentes carpetas porque se quedan automáticamente clasificados. Los podrías contestar, pero aquí las buenas prácticas dicen, de hecho ahora hay un nodo que es validación humana. Entonces hay un nodo en donde ya antes de publicar te permite validar. ¿Por qué? Porque no queremos cometer un error de automáticamente contestar algo que no tenga sentido por cualquier tipo de alucinación. Entonces, muy recomendable Make. Y por último, menciono a N8N, que también es una herramienta muy, muy potente. No la he podido utilizar. Hay quien me dice que necesitas conocimientos un poco más avanzados, pero es más potente que Make. Del coste es más o menos lo mismo, la versión online, pero tiene la opción, este es open source, de descargarla y utilizarla en local.
Y eso yo creo que ya es lo mejor, pero para llegar a eso, pues tienes que tener un servidor instalado, descargarlo, instalarlo, que funcione. Pero, insisto, creo que es muy potente porque hay nodos que tú le dices, quiero todo esto como una base de datos de conocimiento de este agente. Y puede ser un documento, información, un Excel, un PDF, muchas cosas que utilizas. Entonces, insisto, Make, que yo lo he probado y he conseguido hacer algunos flujos muy, muy potente, muy interesante, porque ya es cuando mezclas los conocimientos que tienes de inteligencia artificial con algunas herramientas que tienen acceso vía API y los resultados que obtienes no solo al principio no son muy rápidos porque tienes que invertir tiempo, pero son rápidos y son de forma más masiva lo que puedes obtener. O sea, puedes tener un generador de 100 imágenes, de 100 títulos que tengas, llamando a un API y te los crea. Ese flujo sí que lo he conseguido. Y a partir de aquí ya, si queréis preguntar algo, le pongo continuará porque esto no para. Todos los días hay actualización de versiones, actualización de herramientas, mezcla entre unas y otras. Y bueno, esto es algo que tiene una continuación día con día. Completo, o sea, has abarcado muchísimos temas, o sea, muchos temas para utilizar IA y me ha parecido muy interesante en este aspecto. Yo no creo que no te has olvidado ninguno, o sea, en el sentido ningún sector, ningún tema. No sé si queréis preguntar algo, chicos y chica. ¿No? Déjame detener aquí para dejar de compartir. Y Francisco, Lucía, David, Daniele, Mauricio, ¿tenéis alguna pregunta, chicos? Vale. Por mí no, estuvo muy bien, la verdad que estuvo muy bien, muy interesante. Sí, ha estado genial. Yo tenía una, pero no me la he apuntado. si es demo, de momento no puedo, pero bueno. Ya, Eh, pasa nada. es que son muchas Ya, herramientas. muchas Lo que herramientas. recomiendo es probar, compartir con el grupo, porque al final todo esto va tan rápido que nadie va a saber todo. Entonces, en algún momento que veáis una Claro. interesante, compartirlo en el grupo, en WhatsApp, en la comunidad. Algo que a mí me interesaría mucho es que diferentes perfiles, por ejemplo, alguien muy, muy técnico, se junte con alguien de visión de negocio. Y en ese momento es que el potencial es enorme, enorme. Entonces, lo comento como una recomendación, que la gente empiece a crear grupos de diferentes perfiles, no solo para los retos, sino para poder tener un proyecto personal más avanzado y alguien que sabe de la utilización de herramientas, pero alguien que sabe programar. Imagínate el potencial que puede tener, es enorme. Totalmente. Eloy, perdona, me he perdido. O sea, ¿te dedicas a la imagen, al texto, o haces herramientas, perdón, haces trabajos de IA? ¿Cuál A es ninguna de tu perfil, estas. Mi, profesional? mi perfil profesional, llevo tiempo trabajando como director de digital, director e-commerce Vale, digital, en las en bibliotecas, donde ¿no? mi área de responsabilidad es una cuenta de resultados del canal de e-commerce, pero también de forma transversal poder ayudar a retail, es decir, los equipos de CRM, los equipos de atención al cliente, los equipos Vale. de e-commerce, los equipos de contenido o de canales, de SEO, CM, afiliación. Esos equipos los coordino. Entonces, mi perfil profesional es más de dirección y de gestión, pero mi background es técnico. Yo estudié ingeniería superior en telecomunicaciones, luego un MBA y siempre me he dedicado más a la parte de gestión. Sin embargo, me gusta la tecnología y me ha tocado vivir la web 1, la web 2, la web 3 que está congelada y con la IA siento que estamos en otra ola muy grande y muy potente. Entonces, trato de utilizar herramientas de aprender por mi cuenta y luego si mi equipo que también está por su cuenta nos unimos y vemos que hay una aplicación, la aplicamos y hemos hecho cosas muy interesantes, ¿vale? Entonces sí que Ujú. lo aplico en mi parte profesional, pero muchas de estas cosas pues, no me dedico a esa parte de creación de imágenes, creación de vídeo de manera profesional, pero sí que me gusta aprender las herramientas que existen. Por eso insisto, ¿no? Yo tengo la visión de negocio porque llevo muchos años en empresas donde sabes las necesidades que hay
Y hay gente, estoy convencido, que están programando y que les falta el cómo ahora aplico para una solución de empresa, para que realmente sea utilizado en una empresa, ¿no? Y por lo tanto pueda tener un éxito comercial. Claro, fundamental. Mm, así es. David Caraballo, ¿tienes la mano levantada? Ah, sí, una pregunta, Eloy. Sí, De las herramientas que que has estado mostrando y demás, has enseñado un Colab. ¿Has probado alguna de las otras que son de forma para instalar en un ordenador local y trabajar directamente? y Cursor lo probé, pero algo muy básico, por lo que veo se está convirtiendo en estándar para generar la programación. Luego Gigapixel que mencioné también lo he probado en local, pero eso más que ella es subscaling, ¿vale? Sí. En- eh, Digo, por ejemplo, herramientas como todo lo que sale de Hugging Face o Pinocchio, que son para instalar modelos de IA en local y todo. ¿Has probado alguna? Mira, una vez probé Confi, se llama, Sí, donde confío ahí. tienes que configurar, que tienes que instalar un servidor en local, conseguir instalarlo y hacer cosas. Es muy, muy, muy potente porque en Confi UI lo que haces es tener nodos que ya están entrenados para algo. De hecho, hay comunidades que solo se dedican a esto y te puedes descargar lo que es el blueprint de nodos conectados, ¿no? Y tú reutilizarlos, había alguno en donde tú le dabas una imagen, le dabas un vídeo de alguien moviéndose y esa imagen la generaba moviéndose. Entonces, conectabas esos nodos y generabas algo muy potente y hay comunidades que te permiten descargar ese tipo de soluciones donde ya llaman al modelo. Y si no lo tienes en tu servidor local, te detectaba, hay plugins que te detectaba qué te faltaba y lo buscaba y te lo instalaba. Pero necesitas dedicarle mucho tiempo. Yo aquí me frené un poco y dije, mira, no tengo tiempo para aplicar No da esto. para más. Claro. Exacto. Sí lo recomiendo para alguien que se dedique a algo más en profundidad. Confi UI, no lo menciono aquí, lo siento, pero sí que lo puedo recomendar. Pero alguien que tenga más conocimientos técnicos, que tenga más tiempo, lo mismo que me dices de Pinocchio, que lo instales en local y empieces a generar cosas en local, ¿no? Pero necesitas un buen ordenador, cuidado, y por otro lado, tiempo, tiempo, tiempo y bueno, ir creando conocimiento cada vez más. Yo creo que mencioné las que son más fáciles, también es verdad. Bueno, o Sí, las sí, más está totalmente. conocidas igual, o las más Claro. conocidas. Es que es imposible Tú- mencionarlas a todas. Y es que cada semana salen 100 y Claro. vas acumulando. Y yo recomiendo que la gente que pueda empiece a utilizarlas vía API. Ahí va a ser el escalón, porque hay mucha gente utilizando la inteligencia artificial generativa, entonces la barrera de entrada no es alta. Sin embargo, ya cuando la llamas vía API, ya es un poco más, ¿no? Ya, y desde Make se puede muy fácil. Hay que verse un tutorial de una hora y cometer tus errores hasta que te salga, pero bueno, al final en un par de horas ya consigues conectarte con un API de imagen, por ejemplo, de sonido con Eleven Labs es enseguida, en cuanto crees el API, de GPT es enseguida, Bueno, yo tardé un y lo poco más recomiendo. el oye, que 2 horas con Make. También tengo que decirlo con la parte de APIs y todo esto, y los permisos y no sé qué, yo tardé un poco más, pero sí que es verdad que es lo que tú dices, cuesta un poco al principio, pero es dedicarle un poquito de Sí, tiempo y luego es una maravilla, porque al final está todo automatizado. Pero bueno, que la gente se piensa a veces que es apretar un botón y no, o sea, tiene no, no sus es así. cositas. De hecho, por ejemplo, hay casos de éxito de algún vídeo, no sé si habéis visto un vídeo de un zorro en el bosque que se encuentra un Sí, zorro de luz y tal, que dices, oye, qué bonita referencia, ¿no? Sí, pero yo leí de ese vídeo que generaron 7.000 guau, vídeos guau. para decidir cuál unir con otro, y si generaron 7.000 vídeos es que generaron no sé cuántas miles de imágenes. Entonces, hay trabajo. Ese vídeo, si lo haces por animación, hubiera tardado un año y a lo mejor se tardaron un mes y medio. Pero cuidado que sí, sí que hay trabajo para hacerlo bien. Entonces, usa la IA, pero úsala de tal manera que obtengas un resultado de calidad. Y ese fue el festival ese que hicieron de la IA, que había polémica con el que había ganado, que decían que se había quedado como segundo, el del zorro, ¿no, no es ese? Sí, era un festival, Puede ser. Yo lo sí, vi, es muy bonito, es muy, muy sí, impresionante, pero claro, el trabajo que hay detrás es ya. enorme, aunque sea con IA, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. No, los tres que habían y además eran súper diferentes. El primero, a mí el primero no me gustó nada, pero tocó la parte sensible, que era como alemán y era como que pasaba hambre Sí. y era como esos muñecos como de plastilina, ¿sabes? Y todo con inteligencia artificial, pero era este rollo. Y el Ah, tercero qué bien. era de cómo la IA se comía el mundo. Y era en plan como superhéroe, una pasada. A mí el tercero me encantó. Y el segundo había el del zorro, que fue Mm. espectacular, la verdad. Perdón, que me he metido en la conversación, no sé si tenéis más No, no, preguntas. sí, al final, pues eso, lo que comentaba, ¿no? Toda la gente de la comunidad que tenga conocimientos de tecnología, de verdad trate de unirse con alguien que tenga visión y vais a sacar cosas increíbles. Totalmente, en eso estoy de acuerdo. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Queréis añadir alguna cosita o...? Yo nada, darte las gracias, Eloy, ha estado súper bien. Me ha Muy bien. gustado un montón. Espero que la Muy gente bien, que no está en directo y que lo vea, pues también le pueda servir. genial. La ver- Deseo mucho éxito Muy también. bien, La perfecto. verdad Gracias. que queríamos darte todas las gracias, Eloy, por tu tiempo, por tu conocimiento. La verdad que ha sido espectacular y has abarcado un montón de temas y un montón de sectores, porque al final has tocado voz, imagen, o sea, hasta programación, toda la parte de código. Así que se agradece muchísimo y nada, espero tenerte más por aquí, Eloy. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y por hacer crecer la comunidad, que es muy necesaria. Gracias también a los que estáis aquí en clase. En la formación, no en clase, en la formación y los que están mirando en la pantalla también damos las gracias por estar allí. Pues nada, Muy el bien, jueves más y nada, preparados porque vale la pena esta semana de formación gratuita y es de alto valor, la verdad. muchas Gracias. gracias. A Gracias. vosotros. Hasta luego. Bye.